Paz y bien, queridos hermanos. Saludo y bendición especial en Cristo Jesús nuestro Señor. Hoy es martes 12 de septiembre y la Iglesia nos propone la feria, o más bien la memoria libre del Santísimo Nombre de María. Ustedes saben, los que me conocen, de mi catolicidad, pero también de mi posición crítica frente a ciertos factores o elementos de la Iglesia o de, no sé, de la religiosidad popular, y saben que tengo una posición crítica frente a este tipo de factores. Hablar del Santísimo Nombre de María me parece una exageración y ciertamente un error desde el punto de vista teológico. Siempre me ha parecido que decirle a María Santísima es una exageración, porque el superlativo de Santísimo solamente debe ser utilizado para Dios. Santísimo es la traducción, por decirlo así, teológica del 3 veces santo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Porque si le decimos a María Santísima, ¿qué superlativo entonces dejamos para Dios? ¿No es Él acaso el Santo de los santos? ¿El Rey de reyes, el Señor de señores? Santísimo por esencia. Y después de Él, el único Santísimo, no debe haber nadie más santísimo. Seguramente, si tuviéramos la ocasión de preguntarle a María si ella quisiera ese apelativo, nos respondería con la misma humildad con que respondió el día de la visita del ángel cuando la anunció: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Más bien elegiría ella el apelativo de esclava que de santísima. Ofrezco disculpas a quienes de pronto se molesten por este comentario teológico, pero me parece que a María no le gusta que la endiosen. Y el apelativo o el adjetivo de santísimo es un adjetivo que solo se le debe a Dios. ¿Cómo llamarla entonces? Santa María Virgen. Sí, es santa, claro, porque fue elegida de parte de Dios para ser la madre de su Hijo, y es madre de Dios en cuanto madre del Verbo encarnado. Pero el santo de los santos no es ella, es el que ella llevó en su vientre. Por tanto, y lo digo con conocimiento teológico, el adjetivo de santísimo no debería ser propio de Santa María Virgen. Por eso celebrar el Santísimo Nombre de María me parece exagerado. Porque del único que se dice que no hay nombre sobre él, y que por el contrario es el nombre sobre todo nombre, dado en el cielo y en la tierra, para salvación de los hombres,
es el nombre de Jesús. Yo estoy seguro que Santa María Virgen, que conoce de mi devoción mariana, que conoce de mi afecto, que sabe que la reconozco como Madre de Dios en cuanto Madre del Hijo encarnado, que sabe que oro con el rosario, no se molesta por esta observación, pero quiero hacer caso a la primera lectura del día del domingo, cuando decía que quien está encargado de enseñar y de corregir, si no lo hace, corre con la culpa de los que se equivocan. Ahora sí, el Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de hoy martes está tomado del evangelista San Lucas. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso el nombre de Pedro, Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón apodado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio nos sean perdonados nuestros pecados. El Evangelio nos coloca en la escena de la elección de los apóstoles. Hay que saber entender entre la expresión discípulo y la expresión apóstol. Discípulos eran todos aquellos que seguían a Jesús. Y eran millares, muchas personas. El discípulo es el que está al pie de su maestro para escucharlo, para aprender de él, para seguirlo, pero tiene una vida común y corriente. Los apóstoles hacen parte ya de un grupo más cercano al Señor. De hecho, la palabra apóstol significa testigo. Es testigo de la vida, pasión, muerte y resurrección del Señor. Cuando escogen a Matías para reemplazar a Judas, los apóstoles dicen, este ha estado con nosotros desde el principio, desde que el Señor comenzó a enseñarnos hasta su muerte y su resurrección. O sea, que un apóstol es un testigo directo de la resurrección del Señor, consagrado de manera cercana a vivir en el Señor y con el Señor. El Señor los llama por su nombre, da sus nombres. Tan cercanos eran los apóstoles que el Señor da su nombre. Se conocen históricamente y desde la Sagrada Escritura los nombres de los apóstoles. Eminentemente este evangelio es vocacional. Cuando Dios te llama a ti o me llama a mí, nos llama por nuestro nombre. Él es hermano nuestro y nos conoce y sabe quiénes somos. Sabe de nuestras fortalezas, pero también de nuestras debilidades. Sabe de nuestras dudas y de nuestras certezas. Sabe de nuestra condición pecadora, pero también de nuestra disponibilidad para salir de esa condición
y comenzar a caminar en su presencia. Y nos acepta tal y como somos. No busca en nosotros cualidades extraordinarias, porque el Señor no llama a los preparados, Él prepara a los que llama. Y al llamarnos, nos va preparando poco a poco para su servicio. A nadie llama al Señor para que se quede sentado y para que no haga ninguna cosa y para que sencillamente sea un oyente olvidadizo, un invitado de piedra. A todos el Señor nos llama a cumplir una función. Tu vida tiene un propósito desde Dios. Mi vida tiene un propósito desde Dios. Quedarnos sentados sin hacer nada en materia de fe, quedarnos sentados sin ayudar a la edificación del reino de Dios y a la iglesia misma, es hacer el papel de perezosos. Porque todos desde el bautismo fuimos llamados. La pregunta es, si Dios te llamó desde el bautismo, ¿cuál es la función que has realizado? ¿Te has preguntado acerca de tu propósito, del propósito de Dios para contigo? ¿Qué quiere Dios de ti? ¿De qué manera estás siendo un miembro vivo, un miembro activo de la iglesia? ¿De qué manera estás ayudando a la edificación de la iglesia? ¿Cuántas son tus obras de caridad? ¿Cuántos son tus minutos u horas de oración diaria? ¿Cómo va tu vida sacramental? ¿Qué tanto accedes al sacramento de la comunión, a la Eucaristía? Son preguntas que seguramente te harán reflexionar sobre tu papel activo al interior de la iglesia, pueblo de Dios, porque tú, como yo, fuimos llamados. Yo fui llamado a una vocación específica, la vida sacerdotal y religiosa. Tú fuiste llamado a una vocación específica, a ser papá, a ser esposo. Tú fuiste llamado o llamada a realizar una función dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. Eres empresario, eres empresaria, eres empleado, eres empleada. Pero entre todas estas cosas que haces, ¿con cuál de ellas agradas a Dios? ¿Intentas agradar a Dios con todo lo que haces? Hay que responder al llamado. Y a un llamado de amor, una respuesta de amor. A un llamado generoso, una respuesta generosa. Tu respuesta y la mía deberían de ser: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Muéstrame qué es lo que debo de hacer y lo haré. Por último, dice el Evangelio que después de llamarlos, la gente acudía a Él y curaba enfermos, imponía las manos, expulsaba demonios. El sacerdote, el consagrado y quien tenga el don está puesto para poner ese don al servicio del pueblo de Dios. Los sacerdotes no fuimos ordenados solamente para celebrar Eucaristía. Y hoy más que nunca el obispo de Roma, el Papa Francisco, invita a todos los ministros a que salgamos de las parroquias, a que salgamos de nuestras casas, a que vayamos al encuentro de la oveja, a que miremos de qué está sufriendo el pueblo, qué podemos hacer por el pueblo. Hoy menos que nunca tiene sentido un sacerdote encerrado en una casa cural, encerrado en un despacho o en una sacristía. Hay muchas ovejas por atender. Hoy más que nunca tú debes hacer uso de tus sacerdotes, de tus amigos sacerdotes, para que te bendigan tu negocio, para que bendigan tu casa, para que oren contigo, para que impongan las manos a tus hijos, para que te impongan las manos a ti, para que te enseñen de la palabra, porque hoy, más que nunca, el llamado es a salir de nuestras comodidades, de nuestra zona de confort, a ir al encuentro de la oveja. La iglesia necesita no clérigos funcionarios, sino pastores untados de ovejas. Ayúdanos, ayúdame a orar, ora por mí, para no ser un sacerdote zángano, un sacerdote anquilosado, un sacerdote cómodo, sino un sacerdote que se sacrifique
y dé la vida por sus ovejas. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te muestre su rostro misericordioso, que el Señor te bendiga y te conceda la paz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.